creo que aún nos afecta o nos pasa a los seres humanos y a los cristianos también la situación de muchas veces querer correr en el carril ajeno. Voy a poner ejemplos, o voy a ser un poco más práctico. A veces uno va manejando y tú vas en tu carro, ¿verdad? Y de repente tú ves el retrovisor y ves que vienen unas luces durísimo. Y te pasa un carro, no sé, quizás último modelo, uno más nuevo que el tuyo, y ¡guau! Y pasa durísimo, ¿no? Y tú creías que a lo mejor ibas rodando bien, tranquilo, y de repente en ese momento sentiste como que yo voy tan lento, o sea, este carro sí es lento. ¿Sí me entiendes? Como que mi carro sí es lento. Puede llegar a ese pensamiento, ¿no? O cuándo podré tener un carro como aquel, ¿no? Ayer, en estos días, ayer creo que fue que estábamos con los niños haciendo mercado y vimos un Toyota Supra cerca acá y yo dije, mira un Toyota Supra, pero de los nuevos. Y dije, qué increíble, mi carro es viejísimo, viejísimo. Entonces, tú dices, wow, qué increíble, ¿no? Y yo le digo a mi esposa, pues ese carro llegaría rapidito a la oficina. Pero la cuestión es que eso se convierte como una especie de síndrome del retrovisor. No sé si lo he escuchado ese término, pero el síndrome del retrovisor es la vida de gente que se la pasa constantemente viendo hacia atrás, viendo el pasado, viendo qué es lo que tengo, viendo qué es lo que he logrado o lo que no he logrado. ¿Ok? Es la gente que tiende a vivir más que en el ayer que en el hoy. Y el problema con esto es que cuando estamos constantemente viendo el retrovisor, bueno, si estás manejando y estás constantemente viendo el retrovisor, seguramente o probablemente vas a tener un accidente, ¿no? Porque no miras hacia adelante. Pero la cuestión es que a pesar de que nuestro avance puede parecernos bueno, al momento de enfocarnos en el retrovisor, empezamos a quejarnos de ese avance o incluso a no verlo. Y empiezan las preguntas. Vamos a poner el ejemplo del carro. Entonces uno dice, ¿será que si piso más el acelerador lo alcanzo? No, a lo mejor ni que lo pongas a fondo, ¿verdad? Aparte que es más peligroso, ¿no? La cuestión es que, voy a poner otra analogía. A veces los niños, tú los ves corriendo, y los no tan niños también, pero tú los ves corriendo, ellos llegan a la casa y estamos en el cemento y dicen, vamos a hacer una carrera, y arrancan, ¿no? Una carrera. Pero tú lo ves que corren, entonces en vez de correr cada uno por su carril, empiezan a correr para truncarle el paso al otro. Para yo llegar de primero, pero truncarle el paso al otro. Ahora la pregunta es, en unas olimpiadas, tú haces eso y te descalificas de una vez. No corres más, pues. ¿Por qué? Porque tú tienes que correr por tu carril. Entonces yo siempre los regaño y les digo, no corran así, corre cada quien por su carril. Entonces, la cuestión es que estamos constantemente viendo es cómo corre aquel, cómo es el carril de aquel, cuando la realidad es enfocarnos en nuestro propio carril. En la natación es lo mismo. Hay carriles, hay líneas, y usted no puede ni remotamente tratar de desviarse, pierdes de una vez, porque el otro, cuando tratas de voltear, ya el otro está más adelante. ¿Ok? Entonces, hemos hablado en el pasado de la comparación, porque estamos, como decir, en la era de la comparación. Lo mencionaba también la semana pasada, el tema de las redes sociales, el ver qué tienes tú, todo aquello. Y la cuestión es que empezamos a mirar mi ministerio, mi matrimonio, mi carro, mis zapatos, mi trabajo, mi ropa, mi celular, ¿sí me entienden? Y a compararlo con lo que tiene aquel. La cuestión es que estamos muchas veces más preocupados por la posición de otros corredores que nuestra propia meta. Ahora, yo me he preguntado, ¿no? Yo en lo personal me he preguntado esto.
Y yo le he dicho, Señor, ¿será que es que yo tengo envidia? ¿Será que es que soy envidioso? Porque yo en lo personal nunca me he considerado una persona que envidio a nadie, ¿no? Pero hay que llamar los pecados por su nombre. Y la verdad, ¿y sabe cuál fue la respuesta de mí? Es que sí, es envidia. Es envidia. En nuestro corazón, no es algo que uno lo hace, sino que se convierte en envidia. ¿Y cómo sé yo que es envidia? Porque resulta que la envidia no es solo querer lo que el otro tiene. La envidia, eso se llama codicia. Cuando tú quieres lo que el otro tiene, eso es codicia. Pero cuando tú sientes envidia o tienes envidia, te sientes dolor cuando el otro está bien. Y la respuesta de Dios a mí fue, hay que llamar el pecado por su nombre. ¿Por qué? Porque si tú no llamas el pecado por su nombre, ¿cómo lo combates? ¿Cómo lo identificas para echarlo fuera? Entonces, por eso le dije, esto es de ir un poco más profundo que de lo que hemos hablado en el pasado de la comparación. Vamos a ver, por ejemplos bíblicos en esto. El primer asesinato de la historia, Caín y Abel. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque simple y llanamente no soportó que Dios viera su ofrenda como grata, que Dios recibiera su ofrenda. Y como no soportó eso, decidió matarlo. Porque no fue que Abel le hizo nada. ¿Verdad que no? Ni siquiera que Abel le dijo, mira, yo te traje, Caín estaba haciendo aquello. Nada de eso. Simple y llanamente en su corazón no soportó ver que su hermano estaba siendo bendecido por Dios. Por lo tanto, decidió matarlo. Entonces, ahí hay envidia. Entonces, vamos a otro ejemplo. Saúl. Saúl tenía un reino. Saúl fue ungido como rey por el profeta asignado por Dios. Fue llamado a ser rey por Dios. Pero David tenía el aplauso. Y Saúl se enfocó más en el aplauso que tenía David que la bendición y la unción que había recibido de Dios para gobernar. Que eso está de loco. Eso está de loco. Eso es como que usted tenga una empresa, no sé, usted sea dueño de una de las empresas más grandes del mundo y hay un empleado estrella que todo el mundo lo alaba y diga, oye, qué bueno eres tú, y tú estés enviando al empleado y tú eres el dueño. Eso es como de loco. Digo, tú estás loco. Entonces, ¿pero por qué? Porque en Saúl también entró ese gusanito de la comparación que alimentó su envidia. Y me llevó a buscar un poco de cuál es el origen de esto en mi vida. ¿Por qué yo siento esto? Y lo primero que uno se va a dar cuenta al buscar cuál es el origen es una identidad rota. Porque cuando no sabemos quiénes somos en Cristo, cuando yo no sé quién soy en Cristo, buscamos nuestro valor en cómo nos medimos contra los demás. Entonces, yo valgo comparado como está aquel. Entonces, ¿a qué voy esto? Si soy mejor que tú, me siento bien. Y si soy peor que tú, o si tú eres mejor que yo, entonces me siento miserable. Porque estamos poniendo nuestra identidad en el cómo me veo contra el otro. Nuestra identidad en ese caso se vuelve una identidad prestada. No es una identidad realmente afianzada en Cristo como debería ser. ¿Por qué? Porque va a depender de que a alguien le vaya peor que a ti. Eso está terrible. Eso está terrible. Porque eso es como que tú dices, bueno, mi matrimonio no está muy bien, pero aquel está peor. O sea, tú siempre vas tu identidad a que tú te sientas bien porque hay alguien que está peor que tú.
Entonces, no. Vuelvo y repito, el origen está en mi identidad rota. El origen de ese sentimiento, de cómo yo pienso respecto a eso. Entonces, necesito hallar quién soy en Cristo. ¿Por qué? Porque si yo no hallo quién soy en Cristo, entonces vamos a estar constantemente en eso. Buscando en qué me comparo, en que sé que le fue bien, le fue mal, que si Dios le dio esto, ¿por qué no me lo dio a mí? Y todas estas cosas. Y yo creo que la Biblia es muy clara en el aspecto de cómo nosotros necesitamos hallar esa identidad en Él. Primero, porque si yo reconozco que Cristo es mi Señor y mi Salvador, y que yo vivo para Él, entonces yo no tengo que estar buscando a ver qué hace el otro. ¿O sí? No. Ahora, ese pensamiento de esa identidad se transforma de dejar de vernos como hijos amados de Dios a ser el que va ganando o el que va perdiendo. Así se convierte la identidad. En que, bueno, yo no soy hijo de Dios, yo soy cristiano, pero estoy ganando o estoy perdiendo. Y se convierte tu identidad en eso. Se convierte realmente en que te la pasas viendo cómo corres en el carril del otro. Ahora, ¿cómo nos afecta esto? ¿Cómo afecta esto tu vida, tu día a día? Porque a lo mejor es algo silente. Y está callado. Y no lo dices y no lo hablas. Y lo mantienes callado y tienes el pensamiento, pero te lo callas y no dices nada y no buscas la ayuda tampoco. Y se queda eso siempre en tu entorno, en tu pensamiento, en todo lo que ves, en la gente que comparte. Ahora, ¿pero cómo me afecta? Lo primero que te afecta es que te roba el gozo. Te roba el gozo porque te impide celebrar lo que sí has alcanzado. Entonces estás constantemente viendo lo que el otro alcanzó, pero no ves lo que tú alcanzaste. Eso es como una persona que empieza una dieta porque quiere mejorar su salud y está más enfocado en que él bajó 10 kilos, yo bajé 1. Pero pana, es que son cuerpos diferentes. Y probablemente la alimentación es diferente. Y el metabolismo es diferente. El hecho de estar constantemente viendo el carril del otro, cómo está corriendo aquel, que si tiene unos mejores zapatos para correr que los míos, no me permite disfrutar lo que Dios me está dando a mí. Y además de esto, ojo, aparte de que no me permite disfrutar mis logros, siempre estoy pensando que alguien logró más. Siempre estoy pensando, bueno, sí, yo lo alcancé, pero aquel hizo más. Bueno, y eso es realmente importante. Vamos a poner el ejemplo del dinero. Vamos a poner un ejemplo del dinero. En el mundo hay gente muy, muy, muy millonaria. Pero realmente es valioso ser tan millonario. O realmente es valioso tener lo suficiente para vivir tranquilo, tener buena educación, buena salud, buen alimento, buen techo. Eso es lo que uno necesita realmente. Lo demás es añadidura. Lo demás, más de ahí para adelante, bueno, ya, y depende del corazón, puede ser codicia. Entonces, vamos a ver otra consecuencia de cómo me afecta esto. Ya dijimos que nos roba el gozo, pero también hace y genera en nosotros quejas contra Dios. Y porque empezamos a pensar que Dios es injusto. Que por qué Dios le dio aquel carril, aquel y a mí no. A mí me pasa en el tráfico. A mí me pasa y la pastora me conoce y esa es mi lucha todos los días. Porque yo voy en mi carril y de repente tú ves que todo el carril está rodando y el tuyo está parado. Y tú dices, Dios mío, pero ¿por qué este carril no rueda? Pero te cambias de carril porque aquel supuestamente está rodando y ahora rueda y se para este. O sea, no, la cosa es conmigo. La cosa es conmigo.
Entonces ya yo he aprendido que Dios lo que está haciendo es que aprenda a ser paciente en eso. ¿Por qué? Porque entonces me cambio de carril y aquí se para. Y me cambio por otro carril y aquí se para también. Y donde yo estaba, que supuestamente había cual, empieza a rodar. Ya no, pero entonces no, así no se puede. Entonces empezamos a tener ese pensamiento de que Dios puede ser injusto. Y nos podemos llegar a convertir en el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Se lo voy a leer. Eso está en Lucas 15. Le voy a leer lo que dice el hijo. Ya el hijo pródigo fue, se gastó los reales, estaba con los cerdos, regresó. Y el papá le hizo la fiesta, ¿verdad? Dice el versículo 25 de Lucas 15, dice, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y les preguntó qué pasaba. Tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. O sea, el papá estaba feliz de que su hijo volvió. Esa es la felicidad del papá. Indignado, dice, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llegó ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Ahora la pregunta es, el papá le dijo, no puedes entrar. El hermano le dijo, no puedes entrar. Él se negó. Él mismo dijo, no, yo no voy a entrar. Y la gente adentro con la rumba y que bailando ahí, y comiéndose ahí su ternero. Y el bravo afuera. No voy a entrar. Y dice además que el papá salió a suplicarle. Entonces, empezamos, cuando tenemos este pensamiento y sufrimos de esto, empezamos a quejarnos contra Dios, nos roba el gozo y empezamos a quejarnos con papá. Como estaba haciendo el hermano mayor. Porque la realidad es que él siempre estuvo allí, yo estoy tan seguro que su papá confiaba tanto en él que si él agarraba y mata a un cabrito, el papá no le iba a decir nada. Mire, papá, voy a hacer una fiesta aquí con mis amigos. No hay problema. No hay problema, hijo. Estoy seguro que iba a ser así. Pero como él estaba más enfocado en comparar su fidelidad a su papá, ¿verdad? Él estaba distraído en comparar la fidelidad con la gracia. Porque lo que estaba recibiendo su hermano menor era gracia. Entonces, él estaba comparando eso. No podemos comparar esas cosas. Nos puede pasar sirviéndole a Dios. Nos puede pasar. Pero Señor, si yo tengo 30 años siendo pastor, ¿cómo le vas a dar a aquel? Pero pana, eso es gracia, eso no tiene que ver contigo. Eso no tiene que ver contigo. Y yo lo viví. Cuando yo fui llamado a este puesto, a este rol de pastor, yo lo viví. Gente que estaba en desacuerdo porque tenía muchos más años que yo en el Señor. Pero es que eso es la gracia de Dios, eso no se trata de mí. Ni siquiera fui yo que le dije, Señor, dámelo a mí. No, ni siquiera, Dios le plació. Entonces te das cuenta que necesitamos sacarnos la queja de la boca y enfocarnos que ¿qué está dándome Dios para administrar, para cuidar? Porque yo no sé si él se había dado cuenta, el hijo mayor, pero él era el jefe. Porque él era el jefe con los siervos, él era el jefe. Él era el hijo mayor del dueño, el heredero además. Él iba a ser el heredero cuando su padre muriera. Entonces, ¿qué te quejas? Eres el dueño de todo el ganado, tienes siervos, tienes plata, tienes casas, ¿De qué te quejas de que tu hermano le hicieron una fiesta porque regresó porque andaba en malos pasos? Yo creo que todo papá lo haría. Todo padre, Dios mucho más. Todo padre que tendría un hijo que a lo mejor andaba descarriado, celebraría que su hijo regresó. Entonces, es importante ver eso. O sea, él decidió vivir amargado por la comparación y decidió salirse de la fiesta, no celebrarlo, pues. Además,
además de que nos afecta robándonos el gozo y generando queja contra Dios, nos saca de nuestro carril. Te saca de tu carril. Porque te la pasas mirando la carrera de otro. Tanto así que te desenfocas por completo en tu llamado único y particular para ti. Entonces, como tú tienes tu llamado único y particular para ti, estás viendo solamente la carrera del otro, desenfocas la tuya. Y la pierdes, te descarrilas pues. Entonces, lo que quiero que veamos con esto es que sí nos puede afectar. Sí son cosas que vivimos en nuestro día a día, que a lo mejor están en nuestro pensamiento y no lo decimos. Que estamos constantemente viendo aquel. Dígame las mujeres, voy a hablar del mundo, no voy a hablar de las cristianas, voy a hablar de las del mundo. O sea, mira cómo se ve aquella, esa estúpida que se ve mal y no sé qué, mira, está gorda. Y ella cree que se ve bien con ese ese patuque que tiene en la cara. Tú las escuchas, yo las he escuchado. Entonces a veces voy así a tomarme un café al mediodía en mi oficina y me tomo abajo donde me echo a tomar café y tú escuchas, hay un grupito, ¿no? Y tú la escuchas descosiendo a otra. Tú dices, mejor cae en lo que sea menos en la lengua de ella. No, que ella cree que se ve muy buena, que no sé cuánto, que tal. Pero eso es el mundo. Ahora, eso no puede pasar en el cuerpo de Cristo. Eso no debe pasar en el cuerpo de Cristo. Entonces, nos damos cuenta que necesitamos evaluar en nuestro corazón si yo estoy teniendo algo de envidia. A mí me ha tocado en lo personal. Señor, ¿será que yo estoy teniendo envidia por esto, por esto? ¿Será que me da envidia? Y ¿saben qué me ayuda? A enfocarme a ver la carrera que Dios me dio a mí y las bendiciones que me ha dado a mí. O sea, que debió quedar buenísimo, gloria a Dios. Yo tengo la mía. Yo tengo mi bendición, es esta. Entonces, la cuestión está que esto se traduce en falta, primero se traduce en falta de gozo, ¿verdad? Pierdes el gozo. Y esa pérdida de gozo te lleva a tener falta de agradecimiento. Porque dejas de estar agradecido y además esa falta de agradecimiento te lleva a no tener contentamiento. Entonces fíjense cómo va en degradé, ¿no? Es decir, yo tengo falta de gozo porque vivo en la comparación del carril y la carrera del otro. Pierdo mi gozo porque no veo mi carrera. Me desenfoco. Pero entonces eso me lleva a dejar de agradecer lo que tengo, lo que vivo. Y esa falta de agradecimiento me lleva a tener falta de contentamiento. Entonces nada de lo que tengo es suficiente nunca. Por ejemplo, si tienes una arepa con queso y mantequilla, te quejas porque tú querías era una hamburguesa o un bistec o un roast beef. Pero no te estás dando cuenta que probablemente pudiste no tener nada. Es decir, no puedes agradecer el maná que Dios te da si estás mirando el filete que tiene el vecino en su mesa. El pueblo hebreo, después que salió de Egipto, no podía agradecer el maná que tenía porque estaba pensando en lo que comía cuando estaba en Egipto. Entonces, no podemos agradecer el maná si estamos en eso. Es imposible. Y el maná, y les digo algo, el maná es algo sobrenatural. Por eso es que la comparación se convierte en el asesino del contentamiento. Ahora, fíjense lo que nos dice Pablo. Vamos un momento a Juan 21, ahí si usted me está siguiendo. Busca el versículo 15. Y vamos a ir a un momento que me parece muy, muy importante a lo que estamos hablando en la Biblia. Dice, aquí
Pedro ya negó a Jesús. Y aquí Jesús lo está restituyendo. Pero fíjense lo que dice. Versículo 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez, Jesús preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Y fíjense lo que le dice en este versículo. Cuando eras más joven, te vestías tú mismo, e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Ahora, este versículo 18, Jesús le está diciendo algo muy duro a Pedro. Le está profetizando el tipo de muerte que tendrá. Una muerte de mártir. Es decir, tú no te vas a gobernar. La gente te va a llevar para allá y para acá. Él está dando cuál es su destino. Esa fue la carrera que le tocó correr a Pedro. Por eso le preguntó. Por eso yo pienso que Jesús le preguntó 3 veces: ¿de verdad me amas? Y al final le dijo: vas a pasar esto, vas a vivir esto, vas a vivir esto. Dice el versículo 19, este lo dijo Jesús para entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió: sígueme. O sea, Jesús le está dando la instrucción a Pedro, la meta, la carrera que va a tener. Le está preguntando: ¿me amas? Y ahora le dijo: sígueme. Y wow, no está fácil, ¿no? Y lo acababa de negar. Pedro lo acababa de negar. ¿Qué vas a hacer, Pedro? Pero fíjense, ¿y por qué por qué es tan clave lo que estamos hablando? Fíjense lo que dice el versículo 20. Seguimos leyendo. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? ¿Sabes qué le estaba preguntando a Pedro? ¿Y cuál es la carrera de él? A mí me estás diciendo que mi muerte va a ser así para glorificarte. ¿Pero qué de él? Si eso le pasaba a Pedro, que Pedro caminaba con Jesús, ¿usted cree que usted y a mí no nos pasa? Es como iluso. Es engañarse usted mismo. Porque a Pedro le pasaba. Y usted dirá: no, es que yo no soy Pedro. Sí, pero yo no dudo mucho que usted haya sido más santo que Pedro. Porque la realidad es que Pedro fue un hombre que caminó con Jesús. Fue escogido por Jesús. Dice la palabra que le dio la llave del reino de los cielos. Dice la palabra. Ahora, Pedro está preguntándole y ahora viene la respuesta de Jesús, pues. Jesús lo batió. Jesús dijo: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Solo sígueme. Si yo le dijera a cualquier persona, ¿a ti qué te importa lo que yo te diga? Se ponen bravos con el pastor. Se ponen bravos con el pastor porque el pastor me dijo que no me puede decir eso. Pero Jesús le está diciendo a Pedro: ¿a ti qué te importa lo que yo tengo que decirle a Juan? Y sin embargo se lo dijo. O sea, él le dijo: si yo quisiera que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Entonces, en pocas palabras, no nos importa, no tiene por qué importarlo cuál es la carrera que Dios le asignó a uno o a otro. Camina tu carrera con gozo. ¿Me entienden? Ayúdense. Sean hermanos. Eso es lo que está diciendo Jesús allí.
Entonces, esto que vemos, esta respuesta de Jesús, en esta respuesta de Jesús es el corazón práctico del Evangelio. En eso se resume el Evangelio. En pocas palabras, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Si quiero que Él se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Si Dios le dio a aquel X, ¿a ti qué? Tú síguelo. Si Dios le dio la unción a aquel, ¿a ti qué? Síguelo. Si aquel está flaco, está gordo, tiene marido, no tiene marido, está millonario, está pobre, ¿a ti qué? Síguelo. Ese es el asunto. Ese es el asunto de todo este tema de correr por el carril correcto. Porque empezamos a comparar que aquel tiene los zapatos que son y yo no. Que aquel tuvo más oportunidades que yo. Por eso es que yo realmente, yo no soy el... Es que usted me dice, no, porque es que no todo el mundo tiene... Mira, yo creo que Dios le da todas las oportunidades a la misma persona. La oportunidad a todo el mundo. Nazca donde nazca. Porque Dios es Dios. Si usted me dice a mí es que yo no tuve las oportunidades, es porque no está confiando en el Dios que tiene. Porque yo no sé usted, pero yo veo futbolistas en grandes ligas mundiales que eran niños pobres de África. Y tú lo ves jugando en grandes equipos. Entonces no tuvieron la oportunidad, tuvieron que tener la oportunidad para llegar ahí. Ah, que quizás no fue fácil. No fue fácil, estoy seguro. Entonces, olvídese. Si usted realmente cree que la carrera que Dios los puso a usted a correr en su vida está dada por Dios, está bendecida por Él y respaldada en cada paso, enfóquese. Enfóquese, porque usted está pensando en lo que tiene aquel, en lo que aquel le dieron y a mí no. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Eso es como el que se casa y está pensando cómo va a ser su próxima mujer. Pero si te acabas de casar, hijo. Porque está buscándole las 5 patas al gato para ver cómo te va a ir mal en este matrimonio porque ya está pensando en el divorcio. Pero ¿y cómo es eso? ¿Tiene sentido? Y lo escucho, ¿no? Porque si me va mal me divorcio. Ah, no, entonces ¿para qué te casaste? Para comenzar. Digo yo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Cristo nos libera, con eso que le dice a Pedro, Él nos libera de la necesidad de ser jueces de la carrera de los demás. Y por supuesto nos llama a ser participantes fieles y leales a nuestra carrera. Por eso es que en todos los deportes hay un árbitro, un referee. Porque usted no puede juzgar, porque usted debería ser participante. Todos los referees no participan en el juego, están fuera. ¿Me entiende? Entonces, hay uno principal y los otros lo van ayudando. La cuestión está que nosotros queremos ser participantes y juez a la vez de la carrera de la gente. No puede. No puede. Porque si tú quieres, vamos a poner eso en el fútbol, por ejemplo. Si tú quieres y tú vas corriendo y tú piensas que hay un offside, lo que saben que es offside, está adelantado el delantero por detrás de la defensa, o más allá de la defensa, ¿verdad? Tú puedes cantarla, offside, y si el árbitro no pitó, el tipo te mete gol. Y tú te quedaste parado ahí como un gafo con la mano arriba así. Offside, corre, chamo. Eso lo tiene que es el árbitro, no tú. ¿Me entiendes? Entonces, enfócate. Yo sé que a veces es difícil. Es difícil, pero yo lo he visto en los niños, en mis hijos. En Gabriela, por lo menos tú la ves que a veces estás con la tarea y la cosa. Pero cuando tú la ves compitiendo en gimnasia, tú ves que ella está concentrada, se enfoca y tal, y no ve a nadie. Así tiene que ser uno. Así tiene que ser uno. En pocas palabras, querida familia, nosotros corremos para una audiencia propia. Nosotros no corremos para todo el mundo. Tú corres para tu propia audiencia. ¿Quién es tu audiencia? ¿Saben quién es mi audiencia? Dios y mi familia. Esa es mi audiencia. La iglesia. Pero esta iglesia,
Pero yo no tengo aquella congregación, yo tengo esta congregación. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Yo no puedo estar pendiente de la audiencia de aquel. No, esa no es la mía. Yo creo que es algo que nos hace mucho daño, porque perdemos tanto tiempo en ver cómo yo alcanzo lo que aquel tiene, que nos olvidamos de alcanzar lo que tenemos nosotros. Ahora, ¿cómo yo salgo de ese pensamiento? No se trata de no comparar. ¿Saben? Porque empezamos que no, yo no me voy a comparar. No, yo no me voy a comparar. Empezamos con eso, ¿no? La respuesta y la clave en esto está en cambiar el enfoque. O sea, si tú estás mirando para acá y estás mirando, no me voy a comparar. No, lo que tienes que hacer es mirar para allá y mirar para otro lado. Cambia el enfoque. ¿Saben? Cuando los lentes de las cámaras, los ojos también tienen esa función. Usted puede cambiar el enfoque de su ojo. Usted puede ver aquí y después mirar allá. Y estás cambiando el enfoque. Yo veo allá y no estoy viendo lo que está pasando aquí. Usted está conduciendo, usted está enfocado en los carros que tiene delante. No importa lo que pase alrededor. Usted puede tener una visión amplia de 180 grados. Pero tú estás enfocado en el punto central que el carro delante frenó o no frenó. Se trata del enfoque. Entonces, ¿cómo cambiamos este enfoque? Primero tenemos que arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? Porque ya le puse nombre al pecado al inicio. ¿Cómo se llama el pecado? Envidia. Ese es el pecado. Que muchas veces es silente, no lo sabemos, no lo conocemos y pensamos que no lo tenemos. Es envidia. Entonces, arrepentirme de mi pecado y además de eso, empezar a examinar mi obra, mi propia obra. Entonces, claro, Señor, perdóname por ser envidioso, Señor, perdóname por quejarme, Señor, perdóname por menospreciar lo que me das, por la carrera que tú me has dado. ¿Ok? Fíjense que dice Gálatas 6, 4 y 5. Cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Hay una versión que dice, porque cada uno deberá llevar su propia carga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tu carrera es tuya. Tu carrera es tuya, tu carga es tuya. Tu responsabilidad es tuya. Deje de echarle la culpa al otro. Ay, es que yo no hice por qué. Aquel me dijo. Porque no, deje de asumir la responsabilidad a otro. Su carga, su responsabilidad, su conducta. Entonces, por eso es que es importante hacer introspección. O sea, porque no se trata de que yo estoy portándome mal. Yo lo veo, vuelvo a ver a los niños. Yo los regaño. Es que él me pegó. Y digo, sí, papi, pero tú también le pegaste. ¿Me entiendes? Está mal que él te haya pegado, estamos de acuerdo. Pero también está mal que tú le respondas. Ahí está el asunto. Haga eso, lleve eso a la práctica de la ley, pues. Si usted agarra y alguien lo agredió, ¿verdad? Y usted agarra y le dispara, usted va preso. Así aquel ya lo haya agredido. Entonces, arrepentirnos y examinar nuestra propia conducta, nuestra propia obra. Segundo, necesitamos mantenernos en el carril. No te salgas del carril. No importa lo que veas que está haciendo aquel. No importa que tú creas que aquel te está haciendo trampa. No importa nada. Quédate corriendo en tu carril. Porque la realidad es que eso es lo que va a bendecir Dios y lo que va a honrar Dios. Que tú estés en el carril a lo que Él te está llamando. Fíjense que dice Hebreos 12, dice versículo 1. Por tanto, ahora sí, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado, llámale el pecado, envidia, hablando de este tema particular, que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Dice además, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe,
quien por el gozo que él esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ese versículo no dice, ¿dónde estoy? La carrera que tenemos por delante. No dice la carrera que tiene tu pastor, la carrera que tiene tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu amigo, tu compadre. No es la carrera de él. Es tu carrera. La carrera de lo que ves en Instagram, de los influencers. No, es tu carrera. Entonces, por eso digo, esa carrera es un diseño único. ¿Qué nos hace creer que si Dios nos hizo a todos diferentes, porque todos tenemos huellas dactilares diferentes, todos tenemos iris diferentes, ¿cierto? ¿Qué nos hace creer que Dios nos va a poner una misma carrera igual exactamente a todos? La única carrera que tenemos igual es llegar a Él. Esa es la única, que es llegar a Él, a la eternidad. Pero mientras caminemos acá, Dios nos da una carrera, un carril a cada uno. Un carril. Ahora, ¿cómo corro sin desenfocarme? Ahí lo vemos en Gálatas. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Cuando tú pones la mirada en la meta, en Cristo, los corredores de al lado se vuelven borrosos. Si usted ha practicado algún deporte en algún momento, sea el que sea, usted sabe que cuando usted corría con una sola dirección, pensando en una sola meta, el mundo se te borra. Porque tú vas para allá. Los corredores, los bateadores que van a primera base, ¡pum!, batean y su meta es llegar a la base. O sea, eso se llama visión de túnel. Como que se te pone todo lo demás borroso y lo único que tú ves es eso. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Pon la mirada en Jesús. Lo demás va a estar borroso. Solo en Jesús. Y cuando llegas a ver, tú dices, mira, llegué. Estoy en la meta, alcancé. ¿Saben? Porque tú empiezas a darte cuenta que tu competencia no es contra ellos, es contra ti mismo. Entonces, es un tema de que realmente enfoquemos hacia dónde estamos corriendo, que debe ser Cristo. Entonces, ¿cómo yo camino? Ahora la pregunta, ¿no? Porque eso suena muy bonito, es fácil, parece fácil, no es tan fácil. Porque la pregunta es, ¿cómo yo hago eso sin desenfocarme? ¿Cómo yo hago eso sin caminar y caminar sin que me afecte? Porque esa es la cuestión. No, está bien, estoy enfocado, pero estoy triste. No. ¿Cómo hago eso sin que me afecte? Y la respuesta la vemos en Filipenses 4:12. Dice, 4:11 y 12. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. El antídoto es el contentamiento y la gratitud. Y ojo, el contentamiento no es resignación. No es como que, bueno, ya eso es lo que me tocó, y eso es lo que yo viví toda la vida hasta que me muera. Eso no es el contentamiento. El contentamiento es, bueno, yo quiero, aspiro a algo mejor, pero doy gracias por lo que tengo hoy. Eso es el contentamiento. Gracias, Señor, porque tengo este teléfono. A mí me gustaría tener tal teléfono, pero gracias por este perolito. Señor, gracias por estos zapatos. Están medio roticos, tienen un huequito abajo, pero gracias porque no ando descalzo en la calle. Entonces, y trabajo y me esfuerzo, lloro para que Dios me ayude y me prospere para alcanzar aquello. Está bien, está perfecto. Pero si yo pierdo el contentamiento, entonces vuelvo otra vez, retrocedo. Entonces, por eso le digo, el contentamiento es la paz de saber
que la gracia de Dios en tu vida es suficiente para el carril en el que te puso. O sea, no quiere decir que la gracia sea más sobre este y sobre el otro. Porque ¿qué es lo que pasa? La gracia es para todos. Y eso es lo que a veces incluso los cristianos no entendemos, que la gracia es aún para los malos. Porque eso lo decide Dios, no nosotros. Y nosotros queremos muchas veces ser el dueño de la gracia, la voz de la gracia. Tú tienes gracia y tú no. Pero es que eso no lo decides tú, papá. Eso lo decide Dios. ¿O no era Saulo un malandro? Saulo era un matón. Yo estoy seguro que si Dios le hubiera dicho a los apóstoles, ustedes escojan quién va a ser el que... no hubieran escogido a Saulo. Estoy seguro de eso. Porque los tipos decían, ese hecho es matón, ese mata a cristiano. Tuvo que hacerlo Dios, tuvo que poner Dios al ciego al tipo 3 días, ¿me entiendes? Mandarle a Ananías para que le hablara y todo aquello. Y todavía había discípulos que no querían hablar con Pablo. Porque para ellos la gracia era otra cosa. Entonces, por eso les digo, si Dios te dio un carril hay que correr, la gracia que Dios te dio para ese carril es suficiente. Camínalo, córrelo, esfuérzate, ten contentamiento en eso. Porque ¿sabes qué pasa? Que tenemos la certeza de que tenemos la victoria asegurada. No puedes perder. Porque aún si mueres en ese carril, la Biblia dice que la muerte es ganancia. Entonces, ¿qué estamos comparando? ¿Con qué? ¿Con el mundo? ¿Con lo que el mundo le da a los impíos? ¿Qué estamos comparando? Tenemos que practicar una gratitud radical. Muy, muy, muy radical. Primera de Tesalonicenses dice, sí, capítulo 5, versículo 18. Dice, den gracias en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y sabe, muchas veces la gente dice, yo no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Aquí te lo está diciendo, den gracias en toda situación. La voluntad de Dios es que nosotros demos gracias en todo. No estoy diciendo que vas a dar gracias por todo. Estoy diciendo gracias en todo. Gracias por todo. Tú no vas a decir gracias, Señor, porque estoy enfermo y me voy a morir. No. Tú no vas a decir eso. Pero tú das gracias en todo, en el momento que tú dices, tengo esta situación en mi vida, Señor, gracias en medio de eso porque yo sé que tú estás conmigo. En el momento, en la situación. Entonces, eso realmente nos lleva a que no podemos ser agradecidos y envidiosos al mismo tiempo. Eso no existe. No existe. Una persona que realmente vive en agradecimiento no puede vivir en envidia a nadie. La gratitud es un arma, ¿oyeron? Un arma contra las tinieblas. Porque destruye la comparación, destruye la envidia. Por eso es que dice el Salmo 104, entrad a sus atrios con acción de gracias. Tú entras a esa presencia de Dios. Lo primero es gracias, Señor. Yo no puedo orar. ¿Cómo se burlan de mí cuando yo vamos a orar en los cumpleaños? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Yo no puedo orar sin primero darle gracias a Dios. No puedo, no me sale, no me nace. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, mis hijos lo saben. ¿Quién ora? Gracias, Señor, por este hermoso día. Y el día está lloviendo, está horrible el día, pero está hermoso. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que dejar de vivir mirando ese retrovisor que decía yo al inicio. Tenemos que dejar de vivir, dejar de amargar por lo que quizás no tenemos, por el carro lujoso, por la situación que yo espero. Tenemos que dejar de vivir con amargura. Es importante. ¿Por qué? Porque Dios ya te dio un carril, Dios te dio una meta y lo único que necesitas es caminarlo, correrlo para llegar a esa meta. Enfocarte en la gracia que Dios te dio a ti para llegar.
Tú sabes que ayer estaba en clase hablándonos de una anécdota. Estaba dando clases ayer. Y estamos hablando de un tema de nuestra actitud, de nuestro carácter, que debe ser correcto, debe ser de muchas formas, ¿no? Del hecho de no avasallar a los demás, de no pasar por encima de la gente. Y un alumno dice, bueno, pero es que en el mundo uno tiene que ponerse la cachucha, la gorra, porque entonces en el mundo es así y asado. Y yo le digo, sí, pero aún así eso no quiere decir que vas a violar tus valores porque el mundo lo hace. Porque resulta que, sí, el mundo puede ser lo que sea, el mundo puede ser tramposo, puede ser corrupto, puede ser lo que tú digas. No lo dudo. Pero eso no quiere decir que yo tenga que serlo. Yo tengo que correr mi carrera como dice Dios que la debo correr. Porque si no, entonces yo estoy siendo como dice el mundo y no como dice Dios. Eso es un tema. Entonces, para cerrar, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de preguntar lo que me preguntó Pedro. ¿Y qué de este? Necesitamos dejar de preguntarle a Dios, Señor, ¿y qué de David? ¿Qué va a pasar con él? ¿Por qué tú le das a él eso? ¿Y qué de Lashmi? ¿Y qué de Rafael? ¿Qué de Fanuel? Tenemos que dejar de preguntarnos eso. Y decirle, Señor, ok, ¿cuál es tu instrucción para mí? ¿Esto es lo que tienes para mí? Ok, voy a caminar. Porque es como que si Dios te está dando la asignación y te está quejando, no, yo no quiero esto porque le estás dando a aquel tal cosa. Ahora les pregunto, si ese era vamos a llevarlo un poco a lo práctico. Si ese era el destino de Pedro, morir como mártir, ¿verdad? ¿Eso era peor o mejor que lo que iba a vivir Juan? Para mí no es mejor ni peor. Porque lo que vivió Juan también fue terrible. Estaba en una isla metido por allá, solo. Entonces, yo creo que necesitamos dejar de preguntar, ¿y este qué? Y escuchar lo que nos dice el Señor. Eso que nos dice, ¿a ti qué? Ese no es tu asunto. Y la cuestión es que Jesús se lo está diciendo con amor. Jesús se lo está diciendo con amor. Pero la cuestión es, lo que nos dice al final, sígueme. Eso es lo que tenemos que prestar atención al Señor. Cada vez que a ti se te ocurra ponerte a compararte con aquel, o pensar lo que está haciendo aquel y lo que está haciendo tú, ves ese pensamiento de la palabra que dice, ¿y a ti qué? Que está en Juan 21. ¿Y a ti qué? ¿Qué te importa? Eso no es asunto tuyo. Sí, eso es fácil el decirlo, en la práctica es diferente. Porque se unen las emociones, se unen los anhelos propios. Si tú eres una persona que no tolera la injusticia, como me pasa a mí, y tú ves que la persona lo alcanzó de una forma no correcta, eso te enerva. Pero a la larga Dios es el que permite eso. Es Dios el que lo permite. Amén. Póngase de pie para que oremos. Si usted está allí viéndome, allí en su casa, ore conmigo, allí donde está, pidiéndole a Dios que sea revelándonos en nuestro corazón, a cada uno, si hay algo de envidia en nuestro corazón, si hay algo que nos hace compararnos, a tratar de ver el carril del otro, la carrera del otro, en vez de correr la propia. Padre, en este tiempo, Señor, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por las veces que hemos quitado los ojos de ti, Señor, en la carrera que nos has colocado para ponerla en nuestros hermanos y en las demás personas, Señor. Perdónanos, Señor, por la envidia, por la queja, por el menosprecio a las bendiciones que nos das, Señor. Queremos, Señor, que seas tú limpiando nuestro corazón y nuestra mente de todo pecado, de toda comparación. Que en el nombre poderoso de Jesús podamos enfocarnos solamente en ti, Señor. Ayúdanos a fijar nuestra mirada, Señor. Enséñanos a estar contentos, agradecidos, Señor.
Y líbranos, Señor, para poder correr con el gozo del camino que nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre, a identificar tu voz en medio de esa carrera. Y que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, más allá de los dones, talentos, de los recursos que nos das, podamos correrla con plenitud, Señor. Te pedimos perdón si hemos sido testarudos, más de una vez, queriendo hacerlo a nuestra manera, o incluso queriendo apartar a los demás de su carril, Señor. Te pido, Rey, que sea tu agradecimiento en nuestras vidas, que podamos, Señor, tener la paz sobrenatural, que proveas lo que necesitemos para alcanzar esas metas, Señor. Que nunca falte nada en nuestros hogares, Señor. Provee, Padre, a nuestras familias, sobreabunda en alimento, en presencia, en mosto. Sobreabunda, Padre Santo, en palabras, Señor, en nuestros hogares. Y que tu Espíritu Santo sea, Señor, restaurando nuestros corazones, sanándolos de toda falta de identidad en ti. Y que podamos, Padre Santo, ver que eres tú quien nos hace llegar a esas metas. Te pido que bendiga, Señor, la vida de mis hermanos, sus familias, sus hogares, que multiplique su provisión, que cada cosa que siembran en ti, cada semilla de tiempo, de dinero, cada cosa que siembran con su talento, Señor, que seas tú bendiciéndolos y multiplicándolos al 100 por 1. Que bendiga su salud, fortalezca sus cuerpos, sus mentes y su alma, Señor. Que cada uno pueda prosperar, Señor, así como prospera su alma. Y que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, no podamos, Señor, caminar esta carrera sin fijar la mirada en ti. Te pido que bendigas esta semana, que abras puertas, Señor, que quien está esperando respuestas de empleos, que seas tú bendiciendo sus vidas. Quien está esperando respuestas, Señor, para tomar decisiones, que seas tú bendiciendo su vida. Abriendo puertas, Señor. Y proveyendo para cada día, Señor. Coloca gracia, que donde sea que estemos, seamos salando, Señor, ese lugar. Y seamos luz en medio de tinieblas. Que tu Espíritu Santo, Señor, respalde lo que hagamos, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en todo tiempo de cualquier dardo que venga del enemigo, Señor. Bendecimos tu nombre, llévanos con bien. Bendice cada hogar que nos vea a través de las redes. Y que en el nombre poderoso de Jesús podamos llegar con bien a nuestros hogares y tener una tarde en familia llena de tu presencia, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos la gloria, la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.